Hola amigas y amigos, ¿qué tal va todo? Bueno, hoy me gustaría hablar sobre la lesión 51 de un curso de milagro, que es una lesión de repaso. En un principio había pensado no hacer ningún vídeo sobre estas lesiones, pero viendo lo importante que es repasar y como a fin de cuentas estos vídeos lo hago como parte de mi propio aprendizaje, pues lógicamente he pensado que sería más efectivo para mí pues realizar estos vídeos, hacer mi pequeña reflexión sobre cada una de estas lesiones, de las 51 a las 60, que son, como os digo, lesiones de repaso, en las cuales repasamos las 50 primeras lesiones. Y bueno, y de esta forma pues que este ejercicio me ayude a este ejercicio sobre los ejercicios me ayude a asimilar de manera más positiva y eficaz cada una de las ideas que repasamos en estas lesiones de repaso. Bueno, os invito antes que nada a leer la introducción a estas lesiones en cuyo texto pues encontraréis las pautas y los consejos que se nos dan para realizar de manera más efectiva todas las lesiones de esta serie. Lesión 51. Bueno, se nos dice, entre otras cosas, que no hace falta que sigamos un orden en el repaso. Se nos dice también que aquella idea de las 5 que se nos recuerdan en cada una de las lesiones, aquella idea que nos resulte más impactante, más llamativa, que toque más nuestra fibra sensible, sea la que elijamos para enfocarnos más en ella, ¿no? Sin olvidar el resto de las ideas. Bueno, yo voy a empezar por la última. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Bueno, en esto consiste el desenvolvimiento de la vida en el mundo, ¿no? En un mundo interpretado sin Dios, es decir, interpretado sin la plenitud, interpretado sin la aceptación, interpretado sin la libertad, esa libertad de la cual nos provee la verdad que nos hace libres. Bueno, en ese mundo pues se da esa necesidad de aprendizaje y, y uno de esos aprendizajes es el que lleguemos a tomar conciencia de que nunca estamos disgustados por la razón que creemos. Buscamos otro motivo aparente porque de esa forma el motivo verdadero tiene continuidad. Me disgusto porque hay niños que pasan hambre, me disgusto porque los palestinos están siendo atacados, me disgusto porque los banqueros están expropiando a familias, me disgusto porque los políticos están corrompidos, me disgusto porque hay inmigrantes que que tienen que pasar vallas en las cuales hay policías que no les permiten el paso y que los retienen como si fueran delincuentes. Me disgusto porque la gente tira cosas en la calle y como si la calle fuera un basurero. Me disgusto porque veo caras de personas que parece que están enfadadas conmigo sin que yo les haya hecho nada. Me disgusto porque tengo inercias que me resultan dolorosas y yo no me siento responsable de esas inercias, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. No quiere decir que sea una persona insensible con todos estos temas. Quiere decir que nunca estoy disgustado por la razón que creo. Busco inconscientemente otros motivos, otras razones aparentes de mi disgusto, de mi enfado. Esa es la inventiva, esa es la astucia
del ego, porque de esa manera se da continuidad al propio ego y se da continuidad a la ilusión de pensar que estoy disgustado verdaderamente por aquello. Bueno, ya lo hemos comentado más de una vez, ¿no? Si verdaderamente estuviéramos disgustados, enfadados, irritados, indignados, porque en el mundo los niños pasaran hambre, o algunos niños, o muchos niños, eso nos llevaría a una acción incondicional que nos haría abandonar todos los lazos mundanos. Eso nos haría como cuando Jesús le dice a esa persona que quiere seguirlo, déjalo todo y sígueme, porque yo veo que tú estás preparado, porque yo veo que tú tienes conciencia, porque yo veo que tú estás despierto. Sin embargo, esa persona siente sus apegos y dice, no, yo tengo aquí, estoy arraigado a este lugar, a estas ilusiones, y decide seguir teniendo aprendizajes y no seguir a Jesús. Es una historia muy triste, pero en algún sentido es nuestra historia, ¿no? Siempre que nos embarcamos en discusiones mundanas, en conflictos de la vida cotidiana, en justificarnos en base a otros acontecimientos que no tienen nada que ver con lo que verdaderamente nos disgusta, con la verdadera razón de nuestro disgusto, pues siempre que hacemos eso estamos diciéndole a Jesús: te admiro, te amo, te adoro, te valoro, te venero, pero no puedo seguirte, tengo lazos mundanos que me lo impiden. Bueno, pues eso es lo que hacemos cuando no estamos disgustados por la razón que creemos. Y aquí vemos la importancia de descubrir, de saber cuál es la verdadera razón de nuestro enfado. En algunas iglesias se da el fenómeno de la confesión, ¿no? ¿Cuál fue el origen de este fenómeno? Pues el limpiar el corazón de aquello que queríamos ocultarnos a nosotros mismos, que es ahí donde está la gravedad. Es a nosotros mismos a quienes queremos ocultar esas cosas de las cuales en las cuales está el motor de nuestro disgusto, y queremos ocultarlo y buscar el motivo fuera. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Estos pensamientos no significan nada. Bueno, pues de aquí, de esta cuarta lección, rescataría la última frase del texto de repaso. Mis pensamientos no significan nada. Sin embargo, toda la creación, yo diría la creación con mayúsculas, aunque aquí venga creación con minúsculas. En este caso, según la forma en la que lo entiende un curso de milagros, la creación solo se da en Dios. El hombre es incapaz de crear como ser humano. Es capaz de crear o de co-crear, porque en sí alberga la divinidad, pero su divinidad no es humanidad. La humanidad es la condición que le ponemos a esa divinidad. Como os comentaba, toda la creación descansa en los pensamientos que pienso con Dios. En los pensamientos que piensas con Dios descansa toda la creación. Tú permanentemente estás activando toda la creación, solamente por el hecho de estar vivo. Por el hecho de estar vivo, tu vida es la evidencia de que hay una fuente de vida que se mantiene en relación contigo y que te permite estar vivo permanentemente. Toda la creación descansa en los pensamientos que pienso con Dios.
Esta es una frase para mí muy importante. Hay unos pensamientos que están conformes con el pensamiento de Dios. ¿Cómo es el pensamiento de Dios? La mente limitada, condicionada, que no es más que una mera herramienta, que es la mente del ego, que es la mente humana, o la mente inferior, como dicen algunas escuelas. Esa mente, pues lógicamente no nos da acceso, no nos permite la comprensión de lo que es el pensamiento de Dios. Pero esto no significa que en nosotros no haya algo que sí pueda acceder a esa comprensión. Claro que hay algo, porque precisamente nosotros somos expresión de ese pensamiento. Luego ese pensamiento está eternamente en nosotros. Si en nosotros está el reino de Dios, como bien nos dice Jesús de Nazaret en los evangelios, pues lógicamente todo lo que es propio y común de la divinidad de Dios, de la fuente creadora, está eternamente en nosotros. Toda la creación descansa en los pensamientos que pienso con Dios. No entiendo nada de lo que veo. No tiene sentido alguno tratar de entender. Tú no eres lo que observas. En el mejor de los casos, lo que observas te provee de un aprendizaje que te lleva a la conciencia de que tú en la verdad no precisas de aprendizaje alguno. Puedo intercambiar lo que ahora veo por esto. Es decir, por aquello que se puede ver, entender y amar. Por aquello que se puede ver, entender y amar. ¿No es esta una mejor elección que la que hice antes? Esta es tu mejor elección, esta es la elección que más te conviene. Elegir lo que se puede ver, lo que se puede ver con la verdadera visión, aquella que tiene acceso a lo que es invisible a la mirada física, lo esencial es invisible a los ojos. Así nos decía el Principito de Saint-Exupéry: la bondad, la amistad, la ternura, la inocencia, la eternidad, el amor, la belleza, la creatividad, la libertad, el poder, no son perceptibles por nuestros sentidos. Y sin embargo, todo ello, lógicamente, es lo que es trascendente, importante en nuestras vidas. No un montón de formas, no un montón de formas que nos llegan a través de los sentidos. Le he dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí. Pero esto no es visión, es meramente una ilusión de realidad, porque he juzgado sin tomar en cuenta la realidad. Vemos tal como juzgamos. Siempre que hay juicio, hay percepción conforme con ese juicio. Siempre que hay juicio es que hay necesidad de excusarse en algo aparentemente ajeno, necesidad de justificarse en algo aparentemente ajeno, necesidad de manifestar actitud de oposición con respecto a todo. Y el halago y la adulación dentro de esa actitud de oposición es exactamente lo mismo, ¿no? Por eso se da esa alabanza, esa falsa alabanza, en la cual se compara a algo con otra entidad, ¿no? Qué buen político eres, no como esos corruptos. Qué persona más bondadosa eres, no como esos que son tan malvados. El halago, el falso halago, siempre se basa en la comparación. Creemos que hay cosas buenas porque tiene que haber cosas que sean malas con las cuales las contrastemos.
Y lógicamente siempre que entendamos la realidad así, siempre veremos lo uno y lo otro, porque siempre estaremos permitiendo que una dualidad basada en la carencia, que una relación basada en la escasez, en la dependencia, sea lo que condicione nuestros pensamientos, nuestras reflexiones, nuestras emociones, nuestras relaciones. Entonces, estoy dispuesto a reconocer la falta de validez de mis juicios porque quiero ver de verdad, quiero ver la verdad. No me interesan las ilusiones. Las bendigo en la medida en la que me proveen de un aprendizaje. Mis juicios me han hecho daño y no quiero ver basándome en ellos. Siempre que hay juicios, como os comentaba, hay percepciones basadas en esos juicios. Y hay necesidad de confrontar. Hay necesidad de... No sé, si uno se observa honestamente a sí mismo, cuando escuches a alguien que está dando una conferencia, o cuando estés leyendo un libro, cuando estés conversando con alguien que veas en tu trabajo, que veas en tu hogar, lo que sea, obsérvate a ti mismo. ¿Qué actitud estás teniendo con respecto a esa persona? ¿Estás teniendo una actitud de integración, de comprensión? ¿Estás viendo en su corazón qué está aconteciendo? ¿Cuál es el proceso que se da para que esa persona te diga lo que está diciendo, para que esa persona comparta contigo lo que está compartiendo, independientemente de las apariencias formales de lo que se está compartiendo? ¿Estás viendo en el corazón de esa persona? ¿O simplemente estás excusando esa relación para que esa inercia a oponerte se dé una y otra vez? Entonces, si nos observamos honestamente, pues veremos que esa observación de nosotros mismos nos provee de un aprendizaje muy valioso. Bueno, este tema del que estamos hablando es muy importante y, si Dios quiere, si llegamos a la lección 331, que habla un poco de este tema, del conflicto, de cómo queremos huir del conflicto, de cómo verdaderamente la humanidad es sinónimo de conflicto. Allí donde hay humanidad hay conflicto. Conflicto quiere decir dualidad, quiere decir confrontación, quiere decir contrastar extremos. Justamente por esto enferman muchas veces los grandes maestros. Muchas personas se preguntan por qué grandes maestros enferman y lo hacen de cáncer. Pues enferman porque justamente han avanzado mucho. Han avanzado tanto que han trascendido ilusoriamente la necesidad de conflicto. Pero es que la humanidad es conflicto. Entonces, si tú piensas que has trascendido la necesidad de conflicto, lo que has hecho es que lo que hay en ti es algo que estás reprimiendo. Estás reprimiendo vivir el conflicto, experimentar el conflicto. Hay una emoción que puede ser, que no es una emoción burda, que no es una emoción de baja vibración, como ahora se suele decir, pero también hay emociones que son más altas que a veces reprimimos, y eso les acontece a los grandes maestros. Por eso a veces enferman y por eso a veces lo hacen de cáncer. Piensan que se puede trascender el conflicto. No, mientras tú seas un ser humano, mientras tú estés en la experiencia llamada humanidad, mientras tú te desenvuelvas en situaciones que se dan en esa humanidad, el conflicto va a estar ahí. Entonces la cuestión es afrontarlo, llevarlo a cabo de la manera más amorosa, de la manera más positiva, utilizando las mejores formas, pero no negándolo, no pensando lo que podemos trascenderlo y seguir siendo humanos. Si tú trasciendes el conflicto, es que tú ya no eres humano, es que tú ya eres un ser de luz desnudo,
en la verdad, desnudo para la verdad y desnudo desde la verdad. Entonces el conflicto es importante que no lo neguemos, que no neguemos ese conflicto que siempre está ahí. De esa manera pues nos enfermaremos y de manera gozosa recibiremos el aprendizaje que ese conflicto nos pueda proveer. Bueno, pues le he dado todo, le he dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí. Nada de lo que veo significa nada. Con esta frase comenzábamos un curso de milagros y hoy repasamos esta lección. Nada de lo que veo significa nada. Veo lo que no es nada. Como os comentaba anteriormente, como nos decía Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos. Por lo tanto, estar enfocado en lo que no es lo esencial, con esa mirada aprendida, tan aprendida como nuestra propia expresión verbal, como nuestra propia comunicación verbal, que lógicamente nosotros seguimos usándola, ¿no? Seguimos comunicándola, aunque sabemos que la palabra de Dios no es la palabra del hombre, nos valemos de ella y lógicamente lo que es conforme con ese Hijo de Dios que eres tú, que soy yo y que somos todos, es ser agradecidos, ser amorosamente agradecidos a esa herramienta que nos permite que nos comuniquemos en este mundo de ilusiones también, ¿no? Como son las palabras, ¿no? Pues lo mismo hacemos con la mirada física. No se trata de que nos opongamos a ella, ¿no? Porque entonces nos sacamos los ojos directamente y ya está, ¿no? Si fuera algo maldito, ¿no? No, se trata de que bendigamos ese don de poder ver físicamente. Y es maravilloso poder observar toda la belleza de la creación, toda la belleza de la naturaleza manifestada. Este mundo de formas es un mundo hermoso. Las mujeres son hermosas, los hombres son hermosos, los animales son hermosos, las plantas son hermosas, incluso las ciudades son hermosas. Si sabemos edificarlas conforme a lo razonable, conforme a la forma en la que la naturaleza manifestada se edifica a sí mismo en esas selvas del mundo. Entonces todo es belleza en el mundo. Bueno, pues como os decía, nada de lo que veo significa nada. Lo que no es nada no tiene significado. Lo significativo está siempre en ti, siempre está en el Hijo de Dios. Lo significativo está siempre en la verdad, en esa que te hace libres, como bien nos decía Jesús de Nazaret. Bueno, pues esta es mi reflexión personal sobre el repaso de las 5 primeras lecciones de esta lección 51. Gracias por vuestra atención, feliz día y hasta pronto.